Bien, queremos entonces hablar sobre, digan conmigo, sin sacrificio no hay beneficio. Yo les digo, este tema no es tan fácil de hablarlo porque tengo algunos que les gusta estudiar la palabra y eso me hace a mí inquirir más conocimiento, me hace más buscar a Dios y me hace más estudiar y no solo poner mis opiniones sino la de muchos que podemos leer. Pero es un tema, a pesar de que es polémico, es importante y necesario. Dile que está a tu lado, tienes que decir amén. Si no dices amén, me están hablando. Es un tema que tenemos que hablar. Sin sacrificio no hay beneficio. Y esto va, ya usted lo quiera poner en lo secular o en la vida espiritual. Las dos cosas que he aprendido yo en lo que uno busca es en las dos cosas. Nadie se puede beneficiar, ya sea dentro de la iglesia o dentro de la vida secular. Todos necesitamos hacer algo más allá de lo acostumbrado. Quiere que esté a tu lado, ¿estás dispuesto a hacerlo para tener otras cosas que no tienes ahorita? Sacrificio. Mi hermano, un buen dicho, y es un proverbio. Usted busca los proverbios y los dichos de Benjamin Franklin, nacido en Boston, Massachusetts. Hermanos, ese hombre tiene muchos dichos y refranes, la política, científico y de todo lo que él pudo obtener conocimiento. Y uno de sus dichos que él llegó a la conclusión era esto: sin dolor no hay ganancia. Dile que está a tu lado, pues. Sin dolor no hay ganancia. Este hombre, a pesar de que fue recorrido en tantas ramas de lo que podía querer uno saber, por ejemplo, era político, un hombre con estrategias políticas. Quería ser un hombre, un proverbista. Él tenía muchos proverbios para la vida del hombre, como hablando para el pobre, para el rico, para el político, para el rey, para el que siembra y todo, hermanos. Y ese hombre reconoció que sin dolor no hay ganancia. Dile que está a tu lado esa verdad, es una verdad muy grande. Y cuando hablamos del sacrificio, alguien se pudo haber preguntado: ya solo hubo uno, hermanos. Es cierto, para salvación ya hubo uno y no más. Para salvación. Pero si queremos beneficiarnos de la vida, necesitamos sacrificarnos. Hoy aprenderemos, hermanos, sobre este tema muy importante. Y quizás otro día hablaremos de esto, continuaremos porque está muy rico hablarlo. El beneficio para todos, para la familia. Gracias a Dios la escuela dominical le está interesando hablarle a la familia. Hoy nos hablaron un bonito tema sobre la administración, la familia y la economía. Todos saben, alguien dijo de estos pensadores como Benjamin Franklin: la riqueza más grande de los ricos es ¿qué? El ahorro. Pero no entendieron todavía, ¿eh? Mi suegra le trabaja a unas personas muy ricas, y no es que no tengan una casa miserable y que digan, bueno, un lujo de casa y todo, pero sabían comprar la ropa. No tenían amontonada, así como a veces aquí no hay ni uno de esos cajas ahí que tenemos. Ya usamos pantalón a cada día de la semana. Y esa gente solo tenía dos. Esa persona tenía dos para casuales y los otros que tenía así solo para vestir. No le estoy diciendo que tenía poco, pero sabía cuándo comprar y cuándo no. ¿Sí me explico? Ahora aprenda ese dicho de esos pensadores como Benjamin Franklin: la riqueza más grande de los ricos son los ahorros, saber ahorrar. Amén. Mis hermanos, hablando que sin sacrificio no hay beneficio, muchos de nosotros, o tal vez aquí no, pero por ahí donde yo vengo, se justifican muchos cristianos para no sacrificarse en la obra del Señor. Ustedes conocen a esas personas, aquí no hay, ¿verdad? Pero si las conocen, hoy vamos a aprender qué hacer con ellas, qué decirles y qué responderles. Porque yo me recuerdo haber visto personas allá donde yo vengo, hermanos, que se hablaba muchas veces
de hacer algo más del esfuerzo de lo común. Y llegaba nuestro pastor a decir, hacer un sacrificio en nuestro tiempo y brindárselo a Dios. Entonces, había muchas personas, por ejemplo, el pastor citaba las vigilias. Y hermanos, siempre habían personas dentro de la iglesia de esta clase, de estos tipos, que decían, no necesitamos hacer tantas vigilias. Después el pastor hablaba sobre los ayunos, se metían a 40 días de ayuno en la iglesia, o tal vez las mujeres decían, las damas, que vamos a hacer 21 días, y siempre habían clases de cristianos que decían, Dios ya no necesita el sacrificio, porque dice la palabra. Y saben, había un pasaje que lo sabían de memoria, y a ese vamos a ir, a 1 Samuel 15. Oiga bien, yo no sé si aquí habrá uno, dos, pero esos dos pueden contaminar al montón. Y por eso vamos a hablar, qué hacer con estas personas, hablarles y decirles más o menos qué le está entendiendo ese pasaje y qué nos está dando a entender el pasaje. El 1 Samuel capítulo 15 y el versículo 22. Entonces, mi hermano, de este pasaje se agarraban ellos. Y decía, el profeta dijo esto. ¿Y qué dijo Samuel? Dijo, se complace, profeta Samuel. ¿Qué dijo Samuel? Oiga bien, ellos decían, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, decían ellos, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, cada uno, muchas veces nos volvemos nosotros críticos de la palabra y cada uno lo entendemos supuestamente como nosotros queremos entenderle. Pero hay, hermanos, muchas personas que van a las profundidades de esta palabra y nos traen luz. Amén. Para que no solamente nosotros aprendamos a vivir con nuestra propia conclusión. Esta gente que decía así, se lo voy a decir algo. Esta gente que decía siempre, que decía que no valía la pena ya hacer de tanto ayunos y vigilias, que no valía la pena de tanto salir a evangelizar, hermano, porque cada quien el que tiene hambre que busque su yagual, decían ellos. Entonces ellos se metían en que era mejor obedecer. ¿Obedecer qué? Si en el Nuevo Testamento la obediencia lleva al sacrificio. Si no, preguntémosle a Pablo. Expongo mi cuerpo todos los días, decía él, todos los días. ¿A qué, hermano? ¿A qué lo ponía? ¿A la comodidad? ¿A vivir una vida light del evangelio? Dice que lo ponía para servidumbre, que lo golpeaba. Ahora, ¿están entendiendo lo que más o menos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué trataba de darnos esa luz? Cuando leemos, hermanos, detenidamente y investigamos, hermanos, no es lo que muchos se creen, porque para justificarse están, hermanos, las justificaciones desde el tiempo de Satanás con los ángeles que se rebelaron. Se justificaron a no más que rendirle a Dios culto, ya no más que decían estar bajo el régimen de Dios. Entonces, esto, mi hermano, cuando analizamos, cuando leemos detenidamente, aprendemos qué quiso decir el profeta Samuel al rey Saúl. ¿Qué le quiso decir? Oiga bien, muchos de los estudiosos han llegado a la conclusión y alguien habló estas palabras. Estaba diciendo el gran profeta Samuel que el sacrificio no tenía tanta importancia para Dios. Respondieron muchos en un instituto teológico, no. Estaba el gran profeta Samuel diciendo que el sacrificio para Dios no tenía importancia. Todos respondieron, no, no se trataba de eso. Estaba entonces, ¿qué? Dijeron muchos, estaba exhortando a Saúl a que analizara las razones por las que hacía el sacrificio y no el sacrificio mismo. Es decir, oiga bien, un sacrificio era una transacción ritual entre el hombre y Dios, ya que el mismo Dios lo había establecido en Levítico 22. Oiga bien, Dios mismo demostraba, oiga bien, entonces un sacrificio era una transacción ritual entre el hombre y Dios que demostraba físicamente una relación entre ambos. Es decir, que eso
representaba en lo físico una relación entre Dios y el hombre. Es decir, que Samuel no estaba diciendo lo que muchos estamos interpretando hasta el día de hoy. Y quien saca a esa persona, hermano, solo va a ser Dios si se le aparece persona. ¿Verdad que sí? Ahora bien, entonces estamos aprendiendo que las ceremonias religiosas, en otras palabras, los rituales son un vacío. Oigan, son vacíos a menos que se lleven a cabo con una actitud de amor y de obediencia. ¿Me explico? Ahora, es decir que Samuel, el profeta, no estaba excluyendo, no estaba anulando el sacrificio, sino con qué propósito lo había hecho aquel. Amén. Pues entonces no hablaríamos de pensar en el pobre. Entonces no hablaríamos de pensar en evangelizar. Porque entonces ¿qué? El sacrificio, hermanos, que Dios nos está pidiendo es más allá de lo que nosotros pensamos. Es darnos muerte a diario a nuestros sentimientos, deseos. A diario. ¿Qué decía el gran Pablo? Pablo decía, hacer morir los deseos o los frutos de la carne, que son, y hace una lista. Ahí sale deseo, avaricia, sale tantas cosas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, mis hermanos, vamos entonces a entender un poco más allá, estudiando paso a paso lo que la Biblia nos está. Ahora, este fue un pasaje, pero viene David y nos enseña otra historia, otra manera de él ver el sacrificio ante su Dios, otra manera de él pensar y de actuar. ¿Quién fue David? Ustedes lo saben. Después de Moisés, David son los grandes hombres mencionados en el Torah de los israelitas. Es decir, que los judíos tienen grandes héroes. ¿Quiénes son para los judíos sus grandes tres héroes? Abraham, Moisés y el rey David. Y los profetas, bueno, tienen a Elías, tienen a Isaías, pero entre los grandes solo son tres para ellos: el gran rey David, el gran caudillo Moisés o libertador, y el gran padre del pueblo de Israel llamado Abraham. Bien, entonces David, mis hermanos, encontramos una historia donde, mis hermanos, para él, ¿qué era? ¿Cómo miraba él el sacrificio ante su Dios? ¿Qué era para él un sacrificio? Eso quiero que nosotros aprendamos hoy. Miremos Primera de Crónicas y el capítulo, mis hermanos, 21. Vamos a ver de qué manera David, cómo le parecía a él los sacrificios, qué era para él. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 20 al 24. Dice así: y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Miren ese hombre trabajando. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en la tierra ante su rey David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar. Oiga bien, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Ahora el verso 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¿Qué corazón de ese hombre?